Generación Cook, un podcast del Cook donde compartimos historias que inspiran. Hola, yo soy Aina Toro y estamos en un nuevo capítulo de Generación Cook, donde entrevistamos a gente única. En el programa de hoy vamos a hablar un poco de técnicas de estudio y un poquito tocaremos el tema de la IA. Y para hablar de eso, hoy traemos a José Luis Ortego. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tardes. Sí, depende de cuándo escuchen esto. Claro. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias por invitarme y espero poder aportar alguna cosa interesante para la gente que escuche el podcast. Seguro que sí. Vale, para empezar un poco, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria a nivel así un poco de estudios y luego a nivel laboral. Sí, pues mira, yo soy licenciado en psicopedagogía, me licencié hace ya muchos años y llevo 25 años trabajando en la universidad, en la oficina que atiende a los alumnos con discapacidad y con necesidades específicas de apoyo educativo. Alumnos con dislexia, con TDA, con espectro autista, que acceden a la universidad y que estudian grados, un máster, un doctorado. ¿De acuerdo? Entonces, en estos 25 años, intentando dar apoyo y dar estrategias de estudio, pues me ha preocupado mucho lo de que los alumnos puedan participar en igualdad de condiciones con el resto de compañeros y de tener los títulos universitarios y poder trabajar luego. Vale, pues introduciéndonos así un poco en el tema, para comenzar así un poco, cuando por ejemplo viene un alumno el primer día o la primera semana así de clase preguntándote, supongo que van un poco perdidos porque no saben bien como qué va a pasar cuando vienen. Sí. ¿Qué les explicas un poco? ¿Qué tips generales les empiezas a dar? ¿Cómo es un poco cómo comienzas a introducirles un poco todo? Sí, mira, nosotros el proceso de asesoramiento educativo en la universidad ocurre cuando nosotros, por ejemplo, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y con discapacidad los conocemos en la transición de la secundaria a la universidad, porque también les damos apoyo en las PBAU. Ahora, por ejemplo, los de segundo de bachiller están todos a tope, nerviosísimos, preparándose las PBAU. Pues ahí tenemos un grupo de gente que necesita algunos ajustes razonables, algunas ayudas, un tiempo extra o algunas adaptaciones, por ejemplo, para alumnos que tienen ceguera, alumnos ciegos, o alumnos con problemas auditivos, alumnos con problemas de movilidad. Habilitamos unas aulas de apoyo, unas aulas donde hay personal técnico que les atiende, y entonces ahí ya conocemos sus necesidades. Por tanto, luego lo que hacemos es todo ese periodo de transición, les damos apoyo, les acompañamos, les ayudamos. Y en esta transición es cuando nosotros nos dimos cuenta de que había muchos alumnos que tenían dificultades a la hora de hacerse la adaptación o de adaptarse a la nueva forma de estudiar en la universidad, porque tú vienes de la secundaria a hacer exámenes cada 15 días y la universidad, ahora ya no tanto, pero antes era muy diferente. Tenías exámenes, ibas a clase, cogías apuntes, hacías tus trabajos y eran asignaturas semestrales o sobre todo anuales, y tenías un examen a lo mejor parcial en enero y luego no tenías examen hasta junio y luego la recuperación en septiembre. Todo eso ha cambiado mucho en la universidad. Ahora son como 2 cursos en uno, donde empieza el primer semestre de octubre, septiembre-octubre hasta enero-febrero, ahí se acaba el curso y vuelve a empezar otro en febrero-marzo hasta junio-julio y se acaba, no hay septiembre ya. Entonces eso implica que hay profesores que hacen evaluación continua, hay evaluación continua, que pueden hacer exámenes y pruebas así también como en el instituto ahora, pero también hay un examen de evaluación que se llama complementaria, que es un examen final, y si no lo apruebas, todo eso tienes una última posibilidad en febrero o en julio de un examen extraordinario. Eso implica que te tienes que aprender a organizar tú mismo, porque ahí no te organiza nadie no te ayudan, te pueden ayudar con tutorías y ayudamos a los alumnos, pero implica un trabajo autónomo. Se supone que tú has aprendido a estudiar, claro. Has aprendido a organizarte tú solo, ¿no? Al final cuentan con que has venido con una base, claro, ya, entonces... Se supone que ya has pasado toda la secundaria y que en la universidad ya estudias la carrera que te apetece, que lo que tú quieres ser de mayor, ¿no? De alguna manera. Y entonces ahí... pero ocurre que nos damos cuenta de que hay muchos alumnos que les cuesta mucho organizarse, les cuesta mucho, sobre todo los alumnos que tienen trastornos de atención, los alumnos con dislexia a veces también tienen bastantes dificultades. Atendemos también a alumnos con trastornos de ansiedad, con angustia a los exámenes, con un miedo atroz a los exámenes y a la evaluación, y ahí les damos apoyo. Súper. Y, por ejemplo, claro, es que depende mucho del caso, le recomiendas como una cosa u otra. Ahí nos dimos cuenta de que
empecé a estudiar y empezamos a estudiar desde la oficina cuáles eran las estrategias de estudio más adecuadas. ¿Vale? Estrategia, como la palabra estrategia viene del ámbito militar, ¿no? En una guerra, y ahora últimamente, desgraciadamente, tenemos mucha información sobre esto en los medios de comunicación, pero desde el ámbito militar se habla de una estrategia de guerra. Entonces, desde el ámbito de la pedagogía y de la educación también se empieza a hablar de eso, de la estrategia de estudio, la estrategia de aprendizaje. ¿Cómo me enfrento yo a la tarea de aprender sobre un ámbito nuevo el derecho, la química, la física? Entonces yo tengo que aplicar una serie de recursos o de técnicas para aprender mejor. ¿Cómo organizo esas técnicas? ¿No? La manera en que tengo yo de aprender, de adentrarme en ese ámbito nuevo de conocimiento, eso lo puedo utilizar desde una perspectiva de estrategia, ¿no? Yo tengo una serie de recursos, que puede ser el tiempo, el material, mi capacidad de esfuerzo, mis conocimientos previos y técnicas de subrayado, de resumen, de mnemotecnia, y todo eso, según cómo lo organizo en una estrategia, me va a permitir aumentar la probabilidad de tener éxito académico. ¿Vale? Y eso es lo que nosotros enseñamos, analizamos las estrategias de estudio de los alumnos y les ayudamos a perfilar una estrategia más realista, ¿no? Y además nosotros les decimos, oye, mira, esto es lo que hemos descubierto, es lo que hemos aprendido sobre cómo se estudia, cómo hay que estudiar para sacar mejor rendimiento. Luego tú adoptas y aprendes o entrenas lo que tú consideras oportuno, que se adapte mejor a tu estilo también. Claro, al final lo que a uno le va bien, a otros no tanto. Claro, Entonces... pero esto muchas veces yo suelo explicar que es como una dieta o como cambiar tu manera de comer. Claro, si tú estás acostumbrada toda tu vida a comer determinados alimentos y yo te digo, mira, te iría mejor si comes esto y esto y esto, si haces un poco de ejercicio y duermes mejor, pero tus hábitos, lo que a ti te ha dado resultado cuando estabas estresada, ha sido una cosa muy concreta, pues estudiar 2 días antes y empollar y memorizar todo lo que puedo, aunque no lo entienda, y voy al examen, lo vomito y apruebo. Entonces tú has aprendido que en situaciones estresantes eso te da un resultado. ¿Qué ocurre? Que es lo que vas a repetir cuando tengas miedo y estés estresada. Claro. Y como te va dando resultado porque has llegado a la universidad, pues lo vas a seguir repitiendo. Y cuando yo te digo, no, mira, igual te iría bien esto. Sí, bueno, es que... Y sigues... Es muy difícil cambiar los hábitos, muy difícil. Claro, y al final es lo que tú dices, rollo de si tú ya has visto que algo te funciona, ya como que vas un poco a lo seguro, le dices, esto me va bien. Y es lo que menos te duele, porque estudiar es un esfuerzo. Sí, ¿no? Y a lo mejor estudiar los 2 días antes y luego vomitarlo dices, pues he estado solo 2 días. Y hago lo que me gusta luego, ¿no? Claro, he estado solo 2 días, pero si tengo que ir como poco a poco haciéndome esquemas o tal, ya requiere una semana entera, entonces es más... Y dedicarle cada día un ratito. Ya es diferente. ¿Y cuáles son, por ejemplo, has hablado de métodos, así un poco en general, pero para ti, por ejemplo, cuáles son los que más te gusta recomendar o cuáles son los mejores? Sí, yo esto siempre le digo que siempre explico a los alumnos cuando vienen a la oficina o cuando damos talleres y cursos que lo de estudiar es como en tu casa tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo, tu tío, quien sea tu tutor te dice, venga, estudia, Aina, estudia, ¿no? Y ellos esperan que, pues bien, en la cocina o en el espacio donde tú estudies, te encierras ahí y te tiras 2, 3 horas y mientras tú estás ahí en la habitación, ellos creen que tú estás estudiando. Pero tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa menos aprender. Porque estudiar significa aprender. Y aprender significa que hay un cambio en tu conducta, hay algo que ha cambiado dentro de ti. Tú has aprendido a hacer algo nuevo. Has aprendido a sumar, a restar, a dividir, has aprendido a hacer cálculo diferencial, has aprendido algo sobre geografía, sobre lengua, sobre latín, has aprendido a declinar, no sé, algo has aprendido. Hay algo en ti que antes no estaba, que ahora está. Claro. ¿No? Pero eso no es solo subrayar o solo pasar apuntes a limpio, escuchando música. O sea, que hayas estado 2 o 3 horas encerrado en tu habitación y que tengas los apuntes súper limpios no implica que haya habido un cambio en ti. No hay una modificación en tu cerebro. Claro. Son los que tienen los apuntes más limpios. ¿No? Claro, sí. Pero tú puedes tener la falsa sensación de que eso ha sido suficiente para que el día del examen te aprueben. Hay una cosa muy interesante que es un sesgo, ¿vale? Un error cognitivo, un error de pensamiento que cometemos todos, que se llama falsa sensación de competencia. Y es que cuando yo leo algo y lo entiendo, o cuando he ido a una clase y lo he entendido, sí, lo entiendo, creo que ya lo sé. Y entonces no le dedico el esfuerzo que requiere el que ese conocimiento que yo he aprendido
pase a formar parte de mi maletín, de Claro, mi que al final caja se de quede. herramientas. Sí. ¿No? Vale, yo sé sumar, vale, he sabido sumar hoy, pero eso no implica que yo lo sepa hacer dentro de... Es como si hoy haces una receta, alguien te enseña a hacer un crespels, ahora que viene la fecha de, ¿no? de Semana Santa, de hacer crespels, y tú lo hiciste un día con, ¿no? con un familiar tuyo o con unas amigas, os reunisteis, pero eso no implica que tú dentro de 2 meses recuerdes la receta para hacer Claro. crespels, perdona, y que recuerdes las cantidades, el tiempo que tiene que estar en el horno, la cantidad de líquidos que... No te acuerdas. No. Tendrías que tenerlo apuntado. Pero ¿qué pasa? Que el día del examen no te No dejan tienes. llevar los apuntes para recordar cómo era la receta. Tienes que hacerlo tú solo, sin ningún apoyo. Y esa falsa sensación de competencia lleva a muchos alumnos a confiarse. Sabemos ahora que para aprender cualquier cosa necesitas una serie de práctica diferida, ¿vale? Lo que ahora llamamos también repaso espaciado. Hay una serie de recursos que los alumnos pueden desarrollar y aprender, de técnicas, que es como aprender a ir en bicicleta. Al principio te cuesta muchísimo, que tienes que estar pendiente del manillar, los pedales, de no caerme, de no hacerme daño, incluso tengo que ir con el apoyo de alguien que me acompaña. Pero que poco a poco, si veo que cada vez soy más competente, luego ya utilizaré la bicicleta sin darme cuenta de lo que estoy haciendo. Pues estas técnicas es lo mismo. Si yo aprendo a utilizarlas, si aprendo a memorizar bien, si aprendo a planificarme bien, si aprendo a organizarme, a evaluarme, si aprendo a hacer estas cosas, a estudiar correctamente, luego va a ser muy sencillo. De hecho, en mi experiencia yo creo que estas técnicas y estas competencias de aprendizaje, los alumnos de altas capacidades las tienen de una manera casi innata. Ellos se han dado cuenta de que esa es la manera en que su cerebro aprende mejor. Y entonces cuando aprenden algo están muy, muy atentos. Y luego se lo repiten varias veces en su cerebro, ¿no? Es como que no pueden dejar de pensar en ello porque les ha gustado tanto que están dándole vueltas. Y entonces eso lo aprenden sin darse cuenta, de manera automática. Sin embargo, alguien que va a clase y le aburre lo que ve en clase, que lo ha cogido apuntes sin prestar mucha atención, que llega a casa y le pasa los apuntes a limpio mientras está escuchando música o viendo una peli de Netflix o de lo que sea, ¿no? Y luego, no hay un proceso atencional, ¿no? De esfuerzo atencional, entonces luego esos apuntes los dejas ahí en barbecho, los dejas guardados en la carpeta hasta 3 o 4 días antes del examen y te pones, si quieres, que en 3 días o en 2 días poder memorizar y recordar todo lo que 10, 15 páginas, es imposible. No da tiempo. El cerebro no es capaz de crear todas las estructuras y las conexiones neuronales que requieren recordar la información de forma adecuada. ¿Vale? No se aprende. Uno para ser maestro de algo requiere práctica, requiere esfuerzo, requiere práctica continuada diferenciada en el tiempo, requiere... Cuando tú, por ejemplo, hay algo que te emociona, se lo cuentas a tus amigos, se lo cuentas a tus familiares, se lo cuentas a otra amiga, lo vuelves a recordar otro día, ¿te acuerdas? Y al final ahí te acuerdas. Claro, y no haces ningún esfuerzo por recordar eso. ¿Por qué? Porque te llamó la atención, porque fue especial para ti, porque se lo has contado a mucha gente. Sin embargo, los apuntes de química o la historia de España, la guerra civil no se la vas contando. Te lo han contado en clase, estás obligado a sabértelo, lo tendrás que vomitar un día en un examen y luego no quiero acordarme más de esto. Eso es lo que duro, pasa, pero sí, es la verdad, ¿no? sí. No, pero si nos pasa a todos, si yo ahora me pongo a pensar a veces en cosas de cuarto de la ESO y ya no me acuerdo. A ver, tampoco es imposible también acordarse de todo. No. De hecho, hay una cosa muy interesante que se llama, cuando hay alguien que me dice, es que yo para qué me tengo que aprender esto. Ahora, en psicología de la educación sabemos que hay una cosa que se llama reaprendizaje. Cuando yo he aprendido algo, un idioma, por ejemplo, ¿no? Yo aprendo inglés. Y puede ser que si estoy muy, muy involucrado en aprender inglés, pues llega un momento que tengo un cierto dominio del inglés. Luego me tiro, imagínate, 1 año, 2 años, 3 años sin hablar, sin tocar el inglés. Lo tendré oxidado y a la gente le cuesta mucho. Ay, no me acuerdo de esto, cómo se decía, yo era muy fluido en inglés. Si estás una semana hablando inglés, vuelves a aprender inglés y puedes recuperar el nivel que tenías casi anterior. ¿Por qué? Porque se produce una cosa que se llama reaprendizaje. Entonces, cuando yo he aprendido matemáticas y he aprendido a leer, y he aprendido a escribir, y he aprendido sobre un tema de historia, cuando luego retomo la literatura, me leo un libro de una novela histórica, inmediatamente empieza a recordar sin querer, ¿no? Porque ya lo aprendí y es mucho más rápido y más fácil. Claro. Así que nunca pensar que he aprendido algo que no sirve para nada, no, sí que sirve. Sí, además con lo que has dicho de los idiomas es con lo que la gente más lo
lo compara de lo típico de, claro, tú estás desde los 3 años casi hasta los 18 a lo mejor haciendo todo el rato catalán, castellano, inglés, todo el rato, Sí. y de repente a lo mejor te estás un verano y ya no lo usas y de repente cuando empiezas el curso otra vez ya es como, jolín, yo esto ya... Esto yo lo dominaba, pero ahora no, está oxidado. Pero en cuanto te pones otra vez 2 o 3 días ya lo vuelves a recuperar. Claro, Ahí está el también creo que lo comentan como muchos profesores, de el primer mes es como Sí. adaptativo un poco de llevamos 3 meses, a lo mejor hay un niño que ha repasado y viene un poco fluido, Claro. pero el resto y hasta el profesor viene un poco así, ¿sabes? Entonces es normal al final. Y por ejemplo, quería comentar contigo porque, claro, dentro de estas técnicas creo que no sé si está como incluida esta, pero ahora, por ejemplo, está mucho el auge de que todo el mundo te recomienda, si tú quieres estudiar, usa la técnica Pomodoro, que esa va genial. No sé qué, y creo que esa es un poco el ejemplo de la que has dicho antes de te encierras en tu cuarto 3 horas, descansas 10 minutos cada hora, pero realmente si no estás Atento, claro. focalizado... Eso, Pomodoro viene de tomate, es tomate en italiano. Y era la forma que tenía como un reloj, como una manera de marcar el tiempo para hacer las recetas en la cocina, ¿no? Y era como una especie de cronómetro de tiempo atrás. Entonces se recomienda, pues eso, estar unos 20 minutos y descansar 5, o estar media hora y descansar 10, 40. Yo recuerdo cuando yo estudiaba la carrera que yo aguantaba unos 40 minutos, 45, 50 estudiando, pues resolviendo problemas de estadística o haciendo esquemas o intentando memorizar, y luego descansaba 10 minutos, un cuarto de hora y me ponía a tocar la guitarra o llamaba por teléfono a un amigo, me despejaba mirando a lo lejos, ¿no? Ahora, por ejemplo, los oftalmólogos recomiendan una cosa que es 20-20-20. Cada 20 minutos... ¿20 minutos de descanso? Sí, cada 20 Ostras. minutos descansar mirando 20 segundos a 20 metros de distancia para Ostras. descansar los ojos. Jolín. ¿Vale? Ah, bueno, no es mala, ¿eh? No, 20-20-20. Sí. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Ahora está más en boga una técnica que se llama flow. ¿Vale? Flow es que te controles tú cuánto tiempo estás atento, porque tu capacidad atencional va a depender mucho de cómo estás ese día, si has dormido bien, si no has dormido, a qué hora te has puesto a estudiar, si te ha dejado la novia, si te ha dejado la novia no vas a estudiar. Depende mucho de cómo está el día, entonces es mejor que vayas apuntando en una libreta la hora a la que empiezas a estudiar y apuntes hasta qué hora has aguantado más o menos, que ya empiezas a despistarte, y luego apuntes a qué hora vuelves a ponerte a estudiar, ¿vale? O sea, horas de inicio, de estudio y de descanso, y cuánto tiempo estás descansando. O sea, yo apuntaría primero a qué hora empiezo, a qué hora acabo, a qué hora empieza el descanso, a qué hora acaba el descanso, ¿no? A qué hora inicia el estudio. Entonces, de esa manera puedo llevar una hoja de autoobservación que me va a ayudar a conocerme a mí mismo y a saber, pues, oye, mira, pues hoy estoy bien, o hoy hoy tengo un mal día. Y a saber por qué ese día estás mal. ¿Qué ha pasado? ¿No has bebido suficiente agua? Hay una asociación que yo no conocía, una asociación de especialistas en hidratación, que hay cosas muy raras en España. Y esta gente dice que una deshidratación de un 2% puede provocar dificultades en la coordinación. Joder, ¿Eso qué no, es? claro. Claro, tú imagínate, ahora por ejemplo, imagina a los niños en el colegio que no les dejan beber agua a lo mejor hasta que no vaya la hora del patio, y esos niños a lo mejor no han desayunado adecuadamente, se han levantado, se han ido directamente al colegio y no han bebido nada de agua. Si sabemos que una deshidratación de un 2% provoca dificultades de coordinación y de atención, imagínate, a lo mejor es que no aguantas ese día bien atento porque no estás bien hidratado. Claro. Y lo que deberías hacer es beber agua. Y con bebiendo agua ya estarías mejor hidratado, ya estarías más, digo agua, no refrescos, ni zumos, agua. Súper económico y es un remedio que... Sí. ¿no? Y haber dormido bien. Yo, por ejemplo, recomiendo dividir el día como en 2 partes. Ahora, por ejemplo, en secundaria, sales del instituto, ¿a qué hora? ¿A las 2:30? ¿2? ¿A la 1:30? En el instituto de aquí, por ejemplo, en la terminan a las 2. A las 2. Si estás en bachiller, 3 un día, pero Vale, bueno. Pues llegas a casa, comes y después de comer te echas una siesta. Una siestecita de 10, 15, 20 minutos como máximo, Nada de ponerte pijama y irte a la cama, no. 10, 15 minutos. Ese descanso de 10, 15 minutos va a hacer que tú luego por la tarde estés mucho más, tengas más energía, más fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la capacidad de aguantar haciendo algo que no me apetece hacer. Sí. Entonces yo ahora, la verdad es que después de pasarme todo el día en el instituto,
o en la escuela, no me apetece ponerme por la tarde a estudiar, pero porque estoy cansado, no he estado en la mina picando, ni he estado cogiendo sacos de cemento, pero estoy cansado, estoy agotado. Claro, a ver, al final tu cerebro ha estado 6 horas. Claro, 6 como horas así. atento. Entonces, para recuperarte necesitas dormir. Si duermes, porque tú por la mañana cuando te despiertas después de dormir estás descansado, se supone. Entonces, lo que tienes que hacer es dormir 10-15 minutos, media hora máximo, y luego así tendrás la mente mejor preparada para poder estudiar, para poder aprender. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahí? Yo dedicaría por las tardes, es verdad que ahora muchos estudiantes y muchas estudiantes tienen las tardes cargadas de extraescolares, ¿vale? Pues de que si tengo que ir a fútbol, que tengo que ir a entrenamiento, que luego ahí cada uno tiene que valorar qué es lo que más le gusta, qué es a lo que va de quererse dedicar, qué es lo que... Pero yo recomiendo que hay que cada día hay que intentar repasar, ¿vale? Repasar que si tú haces un buen estudio en clase, si tú dedicas el tiempo de clase y estás activo, realmente activo, por la tarde solo tendrás que hacer pequeños repasos y hacer algún ejercicio o hacer... Pero claro, si tú en clase estás perdiendo el tiempo, o sea, estás mirando por la ventana o estás escuchando pero sin escuchar, solo acumulando apuntes o cogiendo a toda máquina lo que puedas, entonces cuando llegues a casa tendrás que hacer otra vez un montón de esfuerzo de entender lo que te ha dicho el profesor. Es más, tú imagínate, hoy has ido a una clase de inglés y has aprendido el condicional. Lo tienes en los apuntes y dices, vale, lo he entendido, muy bien. Pues esto ya, venga, ya está. Y me voy a casa y lo puedo sacar limpio y lo dejo ahí guardado el condicional. Como mucho haré 2 o 3 ejercicios ese día y no vuelvo a ver el condicional hasta que tenga el examen. Sí. Se te ha olvidado todo. El día que tengas que estudiar tendrás que volver a hacer el mismo esfuerzo que has hecho hoy. El mismo esfuerzo, porque se olvida. Entonces, desde el siglo XIX, finales del XIX, sabemos por un señor que se llamaba Ebbinghaus, que hizo un estudio sobre el olvido. Por este señor que se llamaba Ebbinghaus sabemos que para que no se nos olvide la información, para que no se nos olvide algo que hemos intentado aprender, tenemos que repasarlo en días diferentes. Entonces, yo suelo recomendar que es mucho mejor, más que dedicarle 4 horas seguidas un día antes del examen, dedicar 4 horas en días diferentes. O sea, 1 hora un día, otra hora otro día, otra hora otro día. Porque de esa manera también habrás dormido lo que has estudiado, lo que has aprendido, y el sueño es muy importante. Y luego eso que estudies tienes que hacer lo que sea especial. Si tú te acuerdas de las cosas especiales, no te acuerdas de las cosas que te aburren. Si yo ahora te digo qué comiste hace 15 días, tú ni te acuerdas. No, claro. Pero si te digo qué comiste hace, y esto los que nos estén escuchando lo pueden hacer también, qué comieron o qué cenaron la última vez que se vinieron con sus amigos de fiesta, o la última vez o mi último cumpleaños, o el último cumpleaños al que fui, seguramente se acuerden de lo que había encima de la mesa, porque era algo especial, era algo que no era lo habitual. Entonces, eso es lo que yo tengo que conseguir con mis estudios, que lo que yo estudie sea especial. Y ahí es donde entran las técnicas de mnemotecnia. ¿Vale? Que a mí esto me ha parecido súper interesante porque mientras preparaba las preguntas, claro, yo lo iba mirando y yo, por ejemplo, no sé si tienen que ver, pero yo, por ejemplo, soy disléxica. Entonces, a la hora de estudiar, pues mi madre siempre miraba como cosas, como esto tiene que entrar sí o sí, entonces ahí vamos a intentarlo de todas las formas. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, inglés, mi madre de repente lo que hacía era coger post-its y el espejo ponía espejo en inglés y pegaba el post-it. Entonces yo todos los días pasaba delante del post-it. O, por ejemplo, yo qué sé, había cosas de onomatopeyas. Pues siempre que íbamos por un paso de peatones decía, corre que nos anatopellan, tal. Sí. Entonces era como cosas así Jugando, que me las iba metiendo diariamente y al final a lo tonto pues me iba acordando. Por ejemplo, teníamos un coche que la matrícula era 33339 y yo luego ya pensé, pues claro, es 3 más 3 más 3, 9, ¿sabes? Como que al final... Eso es mnemotecnia, sí. Claro, pues yo leyendo esto dije, jolín, yo he estado toda mi vida haciendo las técnicas esto y nunca le había puesto como un nombre como tal y me parecía como súper interesante. Pero bueno, para la gente que no sabe qué es esto... Mira, la palabra mnemotecnia viene de mnemosine. Mnemosine era en la historia de la mitología y de la griega y latina. Mnemosine es la madre de las musas, ¿vale? Y las musas eran las artes, ¿no? La poética, la música. Entonces, ¿qué viene a decirnos esto? Que sin la memoria no habría artes,
no habría conocimiento. El conocimiento es como la memoria es la base del conocimiento y del aprendizaje. Sin memoria, yo sé que habrá gente que pensará, bueno, pero no es importante memorizar es un rollo. Todo lo que sabemos es de memoria. O sea, hay 4 tipos de memoria. Memoria semántica, memoria procedimental, memoria episódica y memoria espacial. Memoria semántica. Memoria semántica es las cosas, los datos que yo sé, las palabras que yo sé que tienen un significado. Semántico significa significado. Entonces, todo lo que yo sé, micro, mesa, cielo, nube, tiene un nombre, tiene una etiqueta. Y yo cuando digo esa palabra, a ti te viene una imagen mental, ¿verdad? Yo digo nube y tú tienes un símbolo de nube en tu cabeza y serías capaz de reconocer nube. Esa es la memoria, tu memoria que sabe cosas. Luego tenemos la memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? Es la memoria que recuerda un episodio. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿No? ¿Qué has hecho desde que te has levantado esta mañana? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cuál es el último capítulo que has visto de la serie que te gusta? Son episodios, ¿no? Sucesos, historias. Luego tenemos la memoria procedimental, que es, por ejemplo, lo que comentábamos antes de hacer una receta de, ¿no?, arreglar un parche de una bicicleta o cosas que ellos hacen, resolver un problema, pues un algoritmo de matemáticas como sumar, restar, ¿vale? Y luego la memoria espacial, que es, dicen que es parte de la memoria episódica, pero a mí me gusta separarla. Y es dónde están las cosas. Tú, por ejemplo, ahora sabes dónde están las cosas en tu habitación, dónde está el armario, dónde se ha venido en coche, sabes dónde se ha aparcado el coche, o la moto, o sabes dónde está tu casa. Porque si no supieses no podrías volver. Y eso se llama memoria espacial, es donde están colocadas las cosas. Pues estas 4 memorias las utilizamos, ¿no? Las jugamos con ellas, haciendo cosas a veces que se llaman extraordinarias, exagerando cosas, para recordar. Hacemos lo que los psicólogos de la memoria llaman manipulaciones mentales. Una manipulación mental es utilizar esto, ¿no?, los contenidos de estos 4 tipos de memoria, para conseguir que lo que hay en nuestra memoria de trabajo, que aguanta, como es capaz de trabajar con unas 4 cosas al mismo tiempo, pase a la memoria a largo plazo, que es lo que yo recuerdo, ¿vale? ¿Por qué recuerdas tú que una taza es una taza o que una mesa se llama mesa? Porque tienes una gran experiencia poniéndole ese nombre, utilizando estos objetos y dándole nombre, ¿no? Sin embargo, si ahora vamos a un taller mecánico y empiezan a sacarnos herramientas, no sabríamos decir la mitad de las cosas lo que es el nombre de las cosas. ¿Por qué? Porque nos falta experiencia interactuando con ello. Es lo que nos ocurre a los alumnos, a los estudiantes, cuando tenemos que adentrarnos en un nuevo ámbito de aprendizaje. Pues la geografía, la historia, la matemática, la química. Hay un montón de ideas que tienen nombres que nosotros no dominamos. Y solo es a través de la interacción con esas cosas, con esos conceptos, con esas ideas, que vamos a ser capaz de recordarlas. Puedo hacerlo por repetición, que es la peor técnica. La peor mnemotecnia es repetir, ¿vale? O puedo hacer manipulaciones mentales, que es intentar conectar lo que yo ya sé con ese nuevo conocimiento. Es la memoria asociativa, que se llama. Entonces yo puedo hacer que lo que yo ya sé se conecte con ese nuevo conocimiento que no tengo. De hecho, los buenos profesores son los que son capaces de conectar lo que los alumnos ya saben con lo nuevo que están explicando, poniendo buenos ejemplos, ¿no? Haciendo historias que sean extrañas o haciendo, ¿no?, 3 más 3, ayudándoles a encontrar una lógica. Eso que haces tú es una lógica, no sería tanto una mnemotecnia, ¿vale? La mnemotecnia la utilizamos cuando no hay lógica. Yo, por ejemplo, a veces lo hacía es que ahora, por ejemplo, no me acuerdo, pero de repente, vale, a mí esta palabra, pues yo no me acordaba de esta frase, vale, pues cogía la primera sílaba de cada cosa y eso me recordaba algo, no sé, o de repente, Eso es vale. un acrónimo, eso se llama hacer un acrónimo. Claro, pues yo hacía como cosas así de... Y luego también hay acrósticos. Un acrónimo, esos son, nosotros decimos que eso es como de parvulitos de mnemotecnia, ¿vale? Es lo que utilizamos todos habitualmente. Luego lo que nosotros hemos aprendido, y que recomiendo que le echen un vistazo a los oyentes en internet, son las técnicas que utilizan los campeones del mundo de memoria en los campeonatos de memoria. Hay gente muy friki que se ha dedicado a ejercitar su memoria de una manera extraordinaria. Y utilizan estas técnicas que son muy antiguas, ¿vale?, para jugar. Y juegan a ver quién recuerda más cartas en orden, cogen un mazo de cartas, la barajean, y luego tienen que recordar en qué orden están, pues si el as de tal, el no sé qué,
o recuerdan poemas, o recuerdan código binario, hojas y hojas de código binario. Hay técnicas y estrategias para manipular esa información y poderla recordar de manera más eficiente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es aprender esas técnicas y adaptarlas para utilizarlas en el ámbito académico. Y entonces, sabemos ahora que haciendo determinados tipos de manipulación mental, método Lazo, palabra clave, sustitución numérica, asociaciones extraordinarias, el método LOCI, todas estas son técnicas, que sería un poco largo de explicarlas, pero que son técnicas muy antiguas, son de hace siglos, ¿eh? No creas que esto está inventado se lo ayer, inventaron, no. Entonces, lo que hacemos es enseñárselas a los alumnos para que ellos descubran estas técnicas y las apliquen para recordar aquello que necesitan recordar, ¿vale? Entonces, utilizamos mucha representación simbólica, muchas imágenes, convertimos las ideas y conceptos en imágenes mentales que sean fáciles de recordar, para que aprendan a dibujar. Y los esquemas, por ejemplo, ya no son esquemas ordinarios en el sentido de hacer llaves y llaves y llaves y todo bien jerarquizado y tal, porque eso está muy bien para explicar un tema, pero no para recordarlo. Claro, luego a lo mejor ven mucho y dices, claro, si no te interesa. Les enseñamos a hacer dibujos que sean fáciles de recordar y que dentro del dibujo estén las ideas. Entonces tú recuerdas el dibujo y puedes colocar las ideas en orden. Eso está guay porque a mí a veces lo que me pasaba estudiando era que de repente llegaba el examen y decía, me acuerdo en qué página estaba exactamente Claro, la esto, localización. de qué color lo había subrayado. Memoria espacial, eso es la memoria espacial. Claro, recordaba como todo y decía... Pero me falta ahí... Me falta lo importante que es el texto. Claro, porque no habías asociado con a lo mejor un dibujo o con alguna cosa que te recordase esa palabra. Claro. Nosotros utilizamos la palabra clave para intentar convertir una palabra que no veo y que es abstracta, la convertimos en una palabra que sí que pueda ver. Y que a través del sonido puedo ir de una palabra a otra y de la imagen mental que me estoy inventando puedo ir al significado. Eso es un poco como cuando yo era pequeña había como una cosa que se decía de si te tomas un chicle de fresa mientras estudias, luego te vas al examen y te comes un chicle de fresa, sí. Es más fácil como que te acuerdes de las cosas. Eso sí, eso es parecido, eso está demostrado porque se ha demostrado que se le pedía a unos buceadores que recordasen qué peces habían visto o qué número de peces habían visto en el mar. Entonces cuando se les preguntaba fuera del agua, recordaban unos cuantos, pero si se les hacía la misma prueba dentro de una piscina, en unas condiciones similares a las que habían estado observando peces, recordaban muchos más. Eso es que sí, por eso yo te diría, estudia en una aula que sea parecida a la que te van a examinar, ¿no? Pero eso no siempre es posible. Pero sí que puedo utilizar la imaginación para irme allí. Es un poco más complejo, pero también se podría utilizar. Claro, o crear un poco como el ambiente. Al final en una biblioteca pues tienes el ambiente de gente, a lo mejor, ¿sabes? Y ya... Lo de palabra clave tiene más que ver con encontrar una palabra que suene igual a la que yo tengo que recordar, ¿vale? Y que yo esa palabra sí que la conozca. Imagínate, en inglés, por ejemplo, ruidoso se escribe raucous, ¿no? Algo muy sonoro, muy ruidoso. Entonces es una palabra rara. ¿Cómo se pronuncia? Y me perdonarán los que sepan inglés, pero mi inglés es muy malo. Se dice algo así como rocos, o una cosa así, ¿no? Entonces, rocos suena a rocas en catalán. Tú, para recordar raucous, tienes la palabra rocas en catalán. Entonces tú, por ahí, por la ruta auditiva, vas de una palabra a la otra. Rocas, rocos, ¿no? Ya lo tengo. ¿Y ahora qué hago? Por la ruta visual voy al significado. Y puedo imaginarme un montón de rocas cayendo por una ladera o por un precipicio y que hacen muchísimo ruido. Entonces ya tengo que las rocas cayendo es el significado de la palabra raucous. Claro, ese es un método que se llama palabra clave, que a finales del siglo XX un psicólogo estuvo investigando, que se llamaba Atkinson, y este hombre pues hizo toda una serie de investigaciones para demostrar que esto era una manera mucho más eficiente de aprender vocabulario nuevo. Entonces ese vocabulario no solo lo podemos utilizar para el inglés o para cualquier otro idioma que queramos aprender, sino también para el vocabulario nuevo que tengamos en nuestra carrera, ¿no? Y eso lo utilizamos mucho en medicina, para los alumnos de medicina o de enfermería que tienen que aprender fisiología, que aprenden, cada clase que van aprenden 80, 90 conceptos nuevos, ¿no? De músculos, nervios y tendones y partes del cuerpo. Sí, al final eso es para todo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando estudiaba marketing, al final, por ejemplo, el copy es lo que va debajo de la publicación de Instagram. Pero yo me acuerdo, copy es como copiar. Entonces yo pensaba, claro, si yo escribo el texto en una página aparte,
cuando lo copio y lo pongo en la publicación, lo he copiado, entonces es el copy. ¿Ves? Esto estás haciendo una asociación de algo que tú ya sabes con el conocimiento nuevo. Si eres capaz de hacer esa manipulación, esa asociación, eso es estudiar, eso Claro. es conectar, eso es aprender. Y al final me acuerdo siempre de eso, es de las cosas como que más me acuerdo porque siempre Claro. pienso toda la historia que hago para llegar al copy. Sí, pero eso es eficiente porque al final te acuerdas. Tú imagínate la cantidad de veces que has leído, subrayado, esquematizado contenidos que no te acuerdas de nada. Pero eso que hiciste, una manipulación mental, ¡pum! Ya, es tuyo. y siempre que, por ejemplo, alguien me dice, sí, te decía el copy, yo ya en mi mente estoy, el Claro. copy porque lo copias, no sé Claro, qué. pero fíjate que es lo importante lo que me estás contando. Que al final Que yo lo lo repito. hiciste tú. Claro. No te lo hizo nadie, no te lo hizo un profesor, no te lo hizo... Lo hiciste tú, tú tuviste que llegar a esa conclusión o tú llegaste a ese método, a esa técnica. Eso es el aprender. Claro. Aprender es que tú mismo te haces las manipulaciones mentales. De hecho, mnemotecnia, en la Edad Media se llamaba Ars Memory. Es el arte de memorizar. Porque no es que sea algo, no es una ley universal, es un arte. Un arte como puede ser pintar, dibujar, música. No hay una ciencia que diga la canción perfecta es así. ¿Por qué? Porque ahora cambia un poco. Depende de ti. Sí. Es algo subjetivo. Entonces tu capacidad de memorizar depende de lo que tú ya sabes. Cuanto más sabes, más fácil es recordar, más fácil es memorizar. Porque más fondo de armario tienes para realizar asociaciones. ¿Vale? Y esas asociaciones son al final lo que es el andamio de tu aprendizaje, lo que tú vas a recordar el día del examen. Y claro, y ahora me ha hecho gracia porque antes has dicho que, por ejemplo, cuando algo te hace ilusión o cuando algo lo repites a gente, al final te quedas. Y yo, por ejemplo, esto, cuando teníamos los exámenes, pues decían, es que yo esto no me acuerdo, no sé qué, yo decía. Y yo todo el mundo le decía como, sí, pero es que el copy, por ejemplo, acuérdate de esto, tal, tal, tal. Y alguien me decía, pero es que entonces me tengo que acordar como de 7000 cosas para acordarme de eso. Y yo, pero es que es más fácil acordarte las 7000 cosas porque... No vas a fallar. Claro, no vas a fallar y además es como... Es algo como tan estrambótico de lo que estás haciendo y te saca un poco, o sea, no, de lo normal. claro, es como si yo qué sé, de repente, no sé, si de repente hecho, pasara a un elefante, pues te acordarías de que está el elefante. De hecho, la manera de asociar, para potenciar la asociación de ideas, en el método lazo, ¿vale? El método lazo en inglés lo llaman link, lazo o asociación, ¿no? Lo que lo hacemos es, y los alumnos que hayan venido a algún curso conmigo, siempre empiezo así las clases, los cursos, hacemos entre todos una lista de unas 30 palabras. Y entonces yo me leo la lista de palabras y les doy a ellos el tiempo que yo tardo en memorizarlo, lo tienen ellos también. Lo memorizamos entre todos, ahí, 5 minutos en silencio. Entonces, a la media hora, a los 40 minutos, paramos la clase, yo sigo explicando, paramos la clase y yo les digo, bueno, a ver, agarrad una hoja, apuntad cuántas palabras recordáis de las 30. Quitando 1 o 2 alumnos en estos años, 10, 15 años que llevo explicando esto, la mayoría de los alumnos se acuerdan de la mitad, algunos de 2 o 3 palabras, de 4, de 12, pero yo, como aplico la técnica, soy capaz de acordarme de todas las palabras en orden, hacia adelante, hacia detrás, y si me preguntan cualquier pregunta de por en medio, sé cuál viene antes y cuál va después, porque es una técnica. No es nada especial, cualquiera. De hecho, luego todos los alumnos al final de la clase, cuando explico la técnica, todos ellos son capaces de hacer lo mismo. Entonces, eso para mí es lo extraordinario, que son capaces de recordar, son capaces de aplicar una técnica que ellos no sabían, de una competencia que ellos no sabían que tenían, pero que ahora sí que la tienen. Lo que ocurre es que hay que hacer un esfuerzo. O sea, esto no es... Vale, si ir en bicicleta, muy bien, pero ¿por qué no vas en bicicleta? Es que cansa. Claro. Claro que cansa, hay que dar los pedales. La gente que prefiere ir en moto o ir en coche, no quiere ir en bicicleta porque cansa. Claro. Porque tengo que hacer un esfuerzo. Pues estudiar es lo mismo. ¿Qué nos gustaría a todos? Tomarnos una pastillita, comernos el libro, masticarlo y tragarlo y que estuviese... Pero no, para estudiar hay que hacer un esfuerzo. Hay que esforzarse siempre. Lo que ocurre es que si utilizas una buena técnica, si colocas bien la bicicleta, si todo en la bicicleta está bien puesto y pedaleas correctamente, irás mucho más rápido. Ahora, si la bicicleta tienes el sillín demasiado alto o demasiado bajo, o no pones la marcha que toca la bicicleta, Claro. o tal, Si encima has comido poco. te agota. Claro, te agotas. Es lo mismo, son técnicas, ¿no? Y son estrategias. Claro. Nosotros enseñamos a los alumnos, y ya te digo, los alumnos que aplican las técnicas, que se dejan aconsejar, que empiezan a introducir los cambios en su manera de estudiar, que empiezan a aplicar estas estrategias de organización del tiempo, planificándose adecuadamente, llevando una agenda, programándose los objetivos que van a cumplir durante la semana el domingo, ¿no? Durante 5 minutos.
¿no? Que llevan una agenda y van intentando organizarse el estudio, que repasan un poquito cada día, un poquito, no una cosa extraordinaria. Esos alumnos al final obtienen mejores rendimientos y les cambia la vida. Como hiciste una vez un taller aquí de IA, a mí me han comentado, ¿Sí? yo he dicho, pues yo tengo que aprovechar y preguntarte un poco sobre la IA, porque como ahora es algo que está un poco tan en auge, primero de todo un poco, supongo que estás a favor, no sé si estás a favor o en contra, pero habiendo hecho un taller... Si te imaginas que hago un taller y estoy en contra. Claro, sería gracioso que me dijeras Sí. que... Pero, no sé, un poco qué opinas de ella y si tú la utilizas como en tu día a día, no sé. Sí, mira, yo no creo que haya que estar ni a favor ni en contra. Esto es una herramienta que ha venido para quedarse y que... Aunque no te guste. Es que hay que aprender y hay que... Es como ante la IA hay docentes que se produce ante... Cuando surgió, sobre todo la explosión fue en 2023 y ante eso yo leí bastante información porque publiqué con otras personas, publicamos un artículo sobre el impacto de la inteligencia artificial en los estudios superiores y en el plagio académico, ¿no? En la integridad académica se llama, ¿no? Porque claro, la IA, el problema que tiene, la preocupación de los profesores es que los alumnos lo están utilizando de manera masiva, diría yo, porque todavía soy que alguien me contradizca en esto, que la están utilizando para entregar trabajos, plagiando, haciendo ver que han sido ellos los que han hecho el trabajo y no lo han hecho ellos. Entonces, el problema que hay aquí es que está presente, es gratuita, todo el mundo todo el mundo que tenga un teléfono, que tenga una cuenta de Google, tiene acceso a la inteligencia artificial. Es que, por ejemplo, yo ahora haciéndote ahora las preguntas, si yo buscaba en internet reglas mnemotécnicas, lo primero que me salía era lo que me contestaba la IA. Sí. O sea, en plan, realmente a lo mejor yo no la estaba utilizando, pero ya me... Sí. Y al final, como me hacía un resumen de todo, me servía más lo que me ponía la IA que el resto. Esto es como, a ver, cuando apareció la calculadora o cuando apareció cualquier herramienta, al final es una herramienta, es un robot. Lo que pasa es que esto es un robot muy potente. Es un robot muy potente y al que con nosotros interactuamos con este robot con nuestro lenguaje natural. Yo siempre explico que la diferencia, lo que aporta la IA es que yo ahora puedo interactuar con el ordenador o con Internet, ¿no? Pongamos porque conoce todo Internet, puedo interactuar con Internet sin tener que saber cómo interactuar con Internet. Es como si yo fuese a poner una lavadora o a usar el coche sin saber cómo funciona el coche, ¿no? Solo tengo que subirme al coche o hablar con el coche y decirle, abre la puerta y llévame a mi casa. Entonces yo no tengo que saber ni dónde va la llave, ni cómo funciona el volante, ni qué pedales, ni qué marchas, nada, cero. O sea, no tengo que saber los comandos que hay que utilizar para utilizar un procesador de textos o para consultar una base de datos o para un índice, un diccionario, nada. No tengo ni que saber idiomas ya. Entonces, ahí hay una serie de cosas que podemos aprovechar, pero también hay una serie de cosas que van a ser un reto en cuanto a dependencia tecnológica, a plagio, a copiar y pegar, ¿no? A plagio académico, a falta de esfuerzo. Porque claro, hemos dicho que el aprendizaje es esfuerzo. Si yo no me esfuerzo... Claro, y lo tengo todo al alcance. Claro, ya... Porque mi generación, yo tengo 51 años, mi generación hemos tenido que aprender sin ordenador casi, ¿no? Aprendíamos todo con papel y boli, luego ya llegaron los ordenadores, internet, y aprendimos a buscar en internet, y ahora la inteligencia artificial, y hemos aprendido, y somos capaces de distinguir que la inteligencia artificial está fallando, ¿no? Porque, ¿sabes? Hay una cosa que se llama que alucina, que es que dice cosas que no tienen sentido. Entonces nosotros podemos dudar, pero una persona que solo haya interactuado con inteligencias artificiales y no tenga un conocimiento previo, se pensará que todo lo que no haya dice aprendido es verdad. nada, todo lo que le dé la IA, pues él va a creer que es correcto. No voy a dudar de lo que la IA. Y ahí se pueden producir sesgos y errores de pensamiento importantes. Yo hoy a veces me da un poco de apuro y estoy un poco preocupado por la capacidad que va a tener la IA de una cosa que a mí me parece que ya tiene, que en cuanto a texto se llama verosimilitud, ¿no? Yo cuando interactúo con una inteligencia artificial, el otro día leía que ya ha pasado el test de Turing, que es que una persona no se da cuenta de que está chateando con un bot, chateando con una inteligencia artificial, no sabe si es una persona o si es una inteligencia artificial. Tú no lo podrías distinguir, ¿vale? Eso se llama el test de Turing, es parte del test de Turing.
Entonces, ahora, a día de hoy ya hay personas que no sabrían si están hablando, escribiéndose con una IA o no es una IA. ¿Vale? Eso ya me parece preocupante. Pero es que dentro de nada no vas a saber si estás hablando, ¿vale? No escribiendo, sino hablando con una IA o no. Y eso puede ser todavía más, me da más miedo. ¿Vale? Es no que, por, por ejemplo, no por ti o por mí, sino por personas mayores, personas con discapacidad, porque, claro, lo podemos utilizar para el bien y lo podemos utilizar para el mal. Sí, es que, por ejemplo, a ver, es un ejemplo a menor rango, ¿no? Pero está lo típico de que le puedes pedir a una IA de, ahora explícame esto más fácil, y ahora pónmelo, pero más culto, no sé qué, ahora pónmelo tal. Claro, al final la IA va haciendo así, tal, no sé cuánto, y al final lo estás modificando un montón, y yo a veces leo cosas y digo, es que esto está muy bien escrito. Se nota como que está con IA, pero dices, pero dudaría, o sea, Pero mira, por ejemplo, para que veas como yo he estado hablando ahora de lo que sería preocupante, ¿no? De lo que a mí me preocupa. Pero luego, como entrenador personal, tengo alumnos de ingeniería que hay una manera, yo utilizo ChatGPT y el ChatGPT te permite conectar la inteligencia artificial generativa, ese chatbot, permite conectarlo con otras páginas web o con otras aplicaciones. Entonces, en matemáticas hay una aplicación en internet que puedes conectarte tú ahora mismo, se llama Wolfram Alpha. Este Wolfram, que está hecho por un matemático muy importante, internacional, tú puedes conectar ChatGPT, que es una manera de generar comandos con lenguaje natural, con Wolfram Alpha. Entonces tú no tienes que saber lenguaje matemático, no tienes que saber escribir un lenguaje de scripts que se llama LaTeX, ¿vale? Esto ya, el que no lo sepa, que no se preocupe, que esto es como aprender a programar ordenadores, ¿no? Yo no tengo que saber nada de matemáticas. Basta que le diga a ChatGPT, enséñame a calcular integrales o esta integral que es x por 2. Entonces ChatGPT va a traducir x elevado a 2 poniéndole elevado a 2 sin tener que saber cómo se escriben con el teclado. Y Wolfram Alpha me va a dar los pasos para resolver esa integral. Y me va a explicar cómo se ha hecho, cuáles son, todo. Entonces eso es tener un tutor 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte a aprender. Sí. ¿Que podría hacerte los deberes? Sí, pero ¿de qué te va a servir? Si el día del examen no lo vas a tener. Entonces yo la utilizaría para aprender. Para aprender en qué me equivoco, hacerlo primero yo y luego ver qué pasos he seguido incorrectamente. ¿No? Claro, yo por ejemplo muchas veces en lo que lo uso es de repente si tengo ejercicios de algo, decir, vale, yo esto como a veces te piden rollo, vale, dime la respuesta y en qué página está. Y digo, jolín, es que ahora lo que voy a tardar no es en responderla, eso es en encontrarlo. Y digo, vale, ¿me buscas en qué página está, please? No sé qué. Y eso sí que me lo ahorra trabajo. Claro, al final me ahorra trabajo. ¿Pero por qué el profesor te decía eso? Para que buscases para que lo buscara y lo leyera al final. Pero si no lo estás haciendo, no estás haciendo el esfuerzo. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que luego, al final, los procesos atencionales, o sea, el entrenamiento en atención, ahora sabemos que, a ver, que yo entre en la atención, no se aprende en general la atención. O sea, yo no puedo estar atento. O sea, yo aprendo para determinadas tareas, yo aprendo a buscar información, yo aprendo a buscar en un diccionario, yo aprendo a escribir, yo aprendo a leer. No significa que porque sepa escribir ya sé matemáticas, o porque sepa escribir en castellano sé escribir en inglés, porque la gramática es diferente. O sea, tengo que hacer esos aprendizajes, es importante realizarlos. Cuando el profesor me pide que haga algo, no me lo está pidiendo porque sí, es porque sabemos que generación tras generación tras generación, ese tipo de aprendizajes nos ha ayudado a pensar y a desarrollar la sociedad que tenemos. Pero si yo ahora si yo no quiero aprender porque es que me da pereza, es que esto es un rollo, es que esto, si no hago ese esfuerzo, me van a faltar esas habilidades y esas competencias de pensamiento que son necesarias para avanzar, ¿no? Esto lo saben los expertos en cualquier tema. Al principio, leer música es muy difícil. Tú ves una partitura y tú no ves nada. Sin embargo, un músico experto ve una partitura y reconoce patrones. Pero esos patrones que reconoce ha sido a base de interactuar, de participar, de exponerme a esa partitura y leerla poquito a poco, primero muy lento, muy lento, muy lento, y luego cada vez más rápido. Pero ha tenido que hacer el esfuerzo. Y un esfuerzo en días diferentes. Yo no puedo a leer partituras de un día para otro. Pero claro, si yo ahora voy a una IA y le digo que me haga una canción, me la hace. Y me da la partitura. Entonces, bueno. Hay que saber ahí jugar. Hay que jugar, sí. Vale, pues ahora vamos a pasar como con la siguiente parte, que ya es como apartando el tema principal como tal, y vamos a ir con la ronda de preguntitas, que básicamente son preguntas cortas o fáciles, que si quieres puedes elegir tú la que quieras. Muy bien.
Y Estoy nada. abriendo el bote, saco uno de los papelitos del bote. Ahí está. Son grandes, por eso Sí. parece que vienen dos. Muy bien. Y leo. Si pudieras ser un famoso durante un día, ¿cuál serías? Un famoso. Esta creo que nunca había salido, esta es Un interesante. famoso. A mí, ¿qué famoso me gustaría? A mí es que me gustaría ser un superhéroe, tener superpoderes, ¿no? Poder volar. ¿no? Claro, hacer Sí, algo sí. como totalmente diferente a lo que... Sí, ¿no? Ya que estás. Un famoso, no. La verdad es que famoso así como... No sé, supongo que... La verdad es que no se me había ocurrido nunca, no me llama ninguna... Yo Ya, soy yo ahora muy también lo estaba pensando. mitómano, no soy muy seguidor de nadie así en especial. ¿No? Pero si Claro. pudiese cambiarme por alguien, sí que sería un superhéroe. Superman ahí volando. Eso sí Claro. me daría mucha ilusión. Claro, y al final es algo como totalmente diferente. Si quieres, puedes coger otra. Ya si hacemos Sí. una... Que bueno, mientras la abres, aprovecho y te hago como la preguntita que le hacemos a todos, que es que nos tienes que recomendar una canción. Vale. Por si quieres Una como ir canción. pensándolo. Una canción que sea moderna, ¿no? Porque yo escucho mucha música muy diferente. Y últimamente descubrí a través de C. Tangana, que es un cantante de trap, o sea, no me cuadra, no cuadrará a nadie que yo escuche C. Tangana, pero sí que me gusta. Descubrí un guitarrista flamenco que me gusta mucho, me gusta también mucho el flamenco, que se llama Geray Cortés, que ellos dos juntos han hecho una película que se llama La guitarra de Geray Cortés, y hay una canción que se llama Los Almendros, que me encanta. Me encanta cómo toca este hombre la guitarra, me encanta la mujer que canta, que se llama La Tania, cantando esa canción, es muy bonita y la recomiendo. Me parece una canción muy bonita, además así como de flores y primavera, que es ahora la época primavera. ¿Qué red social usas más? Uf, red social. Yo, Instagram. Yo TikTok me lo he quitado porque... Pierdes mucho... Buah. Vale, pues ya está. Ya con ¿Ya esto está? ya hemos terminado. Sí. Ahora ya solo me queda recomendar nuestras redes sociales. Que bueno, básicamente recordar a todos nuestros oyentes que visiten nuestras redes sociales y sobre todo que visiten nuestra web, donde podrán ver todos los talleres, sesiones informativas y charlas que ofrecemos. Y nada más. Agradecerte por venir y por estar aquí hoy. Y nada, ya está. A vosotros por invitarme y por confiar que tengo algo interesante que decir. No, sí.